Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos un tema importante para la comunidad y es la salud mental y el consumo de psicoactivos. Para eso nos acompaña Juan Carlos Bustamante, él es el psicólogo de nuestro hospital. Juan Carlos, bienvenidos a nuestro hospital. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias a todos también por la audiencia el día de hoy. Bueno, Juan Carlos, pasemos a hablar sobre el tema de salud mental. Contémosle a la comunidad qué es la salud mental. Bueno, la salud mental básicamente la podemos definir como el equilibrio, un estado de bienestar, en el que una persona puede empezar a desarrollarse en diferentes actividades, en las áreas de relación del ser humano. ¿Cuáles son las áreas de relación? Entonces, lo social, en general, lo familiar, lo académico, lo sexual, lo laboral, como en todas las áreas en las que un individuo tiene que desarrollarse y tiene que tener relación como con los demás, es donde vamos a empezar a hablar de dónde va a incidir la salud mental. Entonces la salud mental aquí hace referencia justamente a un proceso en el que la persona esté mucho más tranquila y adaptada y que pueda generar como un estado de bienestar en esas áreas, en esas relaciones que va a construir con el entorno. De pronto la gente creería, Juan Carlos, que la salud mental solo es una persona que esté pasando por un episodio depresivo o por una persona que necesita el psiquiatra. Entonces, de pronto hagámosle claridad también a la gente sobre eso. Sí, es muy buena la apreciación, Clara, porque muchas veces nosotros pensamos, las personas piensan pues que la salud mental está solamente asociada como a esos productos de enfermedad, ¿sí? Es como el concepto que se tenía antes de salud, que no era digamos como un estado de completo bienestar, sino la ausencia de la enfermedad. Entonces hablábamos de que solamente quien necesitaba la parte de salud era quien estaba enfermo, lo patológico. Pero no, digamos en los procesos de salud mental está todo lo que es la parte de la prevención en la salud mental, sí, de que aparezcan enfermedades, estilos de vida que permitan que la persona esté muy saludable, mucho más tranquila y que no vaya a generar dificultades con el tema de salud mental. Vamos a encontrar obviamente también la parte patológica de la enfermedad, que es la que hay que empezar a tratar y hay que empezar a trabajar. Sin embargo, vamos a encontrar que no siempre cuando hablamos de salud vamos a hablar entonces de esa parte, ¿sí? Sino que vamos a hablar de esa buena relación que la persona tiene con su entorno. Es algo mucho más general y mucho más global. De pronto en ese punto, Juan Carlos, sobre las enfermedades que hablabas, de pronto en el municipio, ¿qué es lo que más se presenta? Si los episodios depresivos. Entonces contamos un poco sobre eso y también contémosle a la gente que acá pues en nuestro hospital tienen como ese servicio, hay un servicio de psicología y también de apoyo para estas personas. Bueno, Clara, los diagnósticos más recurrentes están muy relacionados con la parte familiar, ¿sí? Pues no hablemos como de una patología en específico como un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, sino que hablemos que hay unas reacciones que se presentan en gran cantidad relacionadas con ese entorno familiar. Entonces, claro, cuando yo tengo una dificultad en mi entorno familiar, pues puedo empezar a presentar N cantidad de reacciones a esa misma relación difícil y empiezo a experimentar problemas en la salud mental, pues como para tener un enfoque un poquitico más global del asunto. Cuando ahorita que me preguntabas sobre la enfermedad, había algo muy interesante y era que nosotros pocas veces nos dedicamos como a pensar en esa salud mental, ¿sí? Como en eso que queremos hacer, cómo lo queremos manejar. Y basta con pensar que hay un problema en una de esas áreas y empezar a experimentar una enfermedad muy común, no solamente, digamos, en jardín, sino la enfermedad más común de este milenio, o de este siglo, perdón, y es el estrés, ¿cierto? Entonces, basta con pensar en un momento determinado, en una relación que yo pueda construir, por ejemplo, difícil en mi casa. Entonces, yo tengo un problema muy fuerte en mi casa, luego, ¿cómo se va a representar eso en mi salud? ¿Sí? No voy a dejar de pensar en el problema, probablemente no voy a dormir, probablemente me voy a sentir triste. Entonces eso también va llegando a otras áreas. Entonces ya por ejemplo, por no haber dormido bien, por estar muy triste, ya en el trabajo no rindo igual, ya en la parte física no me siento igual, en fin, entonces empieza a haber un deterioro relacionado con una reacción en un momento determinado. Entonces por eso es tan importante esa parte de la salud mental también. Y de los programas de promoción. Entonces, cómo hacer para manejar las dificultades, cómo resolver conflictos,
cómo manejar los problemas que se me están presentando desde ahí, ¿sí? No solamente como enfocarnos en la parte psiquiátrica del asunto, sino como también en la otra parte de la prevención. Bueno, Juan Carlos, aquí importante hablar de la unidad de servicios amigables también un poco, recordar a la gente que la tenemos y esos horarios en que pueden ser atendidos y quiénes pueden ser atendidos ahí. Claro que sí. Nosotros tenemos la unidad de servicios amigables. En la unidad de servicios amigables hacemos un trabajo que tiene que ver con jóvenes. Entonces, un joven tenemos que definirlo para la atención en la unidad de servicios amigables a partir de los 9 años y llegamos hasta los 29. Entonces, hay algunos que nos pasamos ya de ahí, entonces no nos da. Pero en ese rango de edades hay una primera atención gratuita y de ahí hay una derivación a la EPS, ¿sí? Para empezar desde ahí con todo el proceso y el trámite de la intervención. Atendemos entonces, como te digo, jóvenes, pero nos enfocamos principalmente en este programa en todo lo que tiene que ver con la parte de sexualidad en general, todo lo que tiene que ver con la atención en consumo en general y algunas dificultades de la parte emocional. Bueno, Juan Carlos, pasemos entonces a hablar ya como más específicamente sobre el consumo de psicoactivos. Contámosle a la gente qué es el consumo o qué es una persona que está pasando por un momento de consumo. Bueno, como hablábamos ahora, lo de la salud mental se relaciona demasiado con este tema. El consumo, para empezar a entender un poquito lo que es el tema del consumo, es importante hablar de lo que es, digamos, una droga. En general, ¿qué es eso? De pronto aquí, Juan Carlos, que no solo, que hay gente que piensa que son solo drogas, sino también sustancias psicoactivas que necesariamente no tienen que ser ni un medicamento, ni una droga conocida como la marihuana o la cocaína, sino otras cosas que también se clasifican ahí. Muy bien, Silvia. Entonces, hay una terminología general que es, por ejemplo, el fármaco, ¿sí? Hablábamos de personas farmacodependientes. Entonces, el fármaco básicamente se define como cualquier sustancia que ingrese al cuerpo y genere alteraciones. Cualquiera. Lo que vamos a sacar de ahí son los alimentos. Los alimentos obviamente van a generar alteraciones, pero no lo vamos a catalogar como un fármaco. Luego todo lo que ingrese al cuerpo y genere algún tipo de modificación física, química, psicológica, emocional, podemos catalogarlo como un fármaco. Ahora, ellos tienen una división, y es, por ejemplo, lo que conocemos como droga y lo que conocemos como medicamento. Para uno entenderlo muy fácil es así. La droga, el medicamento, te lo va a enviar un médico. Te lo va a enviar con una finalidad terapéutica. Y sobre todo te lo va a enviar con un tiempo para que tú te lo tomes. La droga, por el contrario, pues no te la va a prescribir un médico ni un profesional de la salud, sino que va a ser como de otra forma la prescripción o el uso. Ese uso va a ser con una finalidad y no es terapéutica, es decir, no es como a la cura de una enfermedad, sino que es más recreativo. Y por último, no tiene un tiempo estimado de consumo. Entonces uno puede empezar a encontrar que desde ahí hay muchas drogas de las que somos dependientes o muchos medicamentos de los que somos dependientes y no nos hemos dado cuenta también, porque empiezan a haber, digamos, procesos en los que nos vamos relacionando demasiado con este tipo de prácticas. Cuando hablamos entonces de las drogas que empezamos las drogas como tal, como la parte ilegal del asunto, como las drogas que generan daños, como también el consumo de alcohol, de cigarrillos, ¿cierto? Que muchas veces no lo nombramos en estas campañas, son un factor muy importante para uno empezar a entender cómo funciona toda la parte del consumo. Porque nosotros, si analizamos rápidamente nuestra cultura general, ¿sí? Colombia, nosotros muchas veces somos permisivos frente al consumo e incluso dentro de las mismas familias se propende el consumo. Basta con pensar en una fiesta de 15 años y pensar qué es lo primero que puede haber ahí, ¿cierto? Y cuáles son los componentes de esa fiesta para empezar a hablar de que hay una posibilidad alta de iniciar en un consumo. Bueno, hablemos acá sobre cómo se clasifican esas sustancias psicoactivas. De pronto lo que nos decías, que sean de carácter sintético o naturales. Bueno, van a haber muchas clasificaciones en las sustancias, ¿cierto?
Dentro de las sustancias podemos encontrar diferentes derivados, podemos encontrar diferentes, algunos que son depresivos del sistema nervioso central, otros que son estimulantes del sistema nervioso central, y van a generar unos efectos específicos, ¿cierto? Por no nombrarlas pues como una a una, sino que van a haber diferentes tipos de drogas. ¿Qué van a hacer esas drogas? ¿Cierto? Las que las usan de forma recreativa, generar alteraciones en la percepción, en la atención, en la memoria, ¿sí? En algún largo plazo o en un corto plazo, y van a generar ciertas sensaciones, que es donde muchas veces se quedan ancladas las personas que consumen. Bueno, ¿cómo puedo identificar una persona si su consumo es problemático o no? Pues la idea es que no consumiéramos ningún tipo de sustancia, pero ese momento donde pasa a ser problemático. Pues básicamente hay unos tipos de consumidores, que es muy importante esa pregunta. ¿Cómo van a empezar las personas a consumir? Entonces, de una forma experimental. Cuando me dijeron que una droga era de tal forma, o me dijeron que esto hacía eso, o tenía una reacción específica, entonces hablamos de un consumo experimental. Estoy experimentando lo que está pasando, ¿sí? ¿Será que será verdad lo que me dijeron? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo va a empezar a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, tenemos la primera fase. Luego viene una fase que es el consumo social. ¿Cómo yo consumo cuando estoy en un grupo? ¿Sí? Y luego viene el consumo funcional, que es cuando yo funciono mientras consumo, pero cuando no lo consumo, tengo el otro consumo que suena ahí como el consumo disfuncional. Hagamos un ejercicio didáctico y rápido. Por ejemplo, una persona que consume alcohol, ¿sí? Entonces, se toma el primer alcohol de su vida, el primer trago de algún derivado, y empezó a experimentar unas sensaciones, ¿sí? A partir de esa experimentación de sensaciones, digamos que la persona quedó anclada ahí al consumo. Luego viene un consumo social. Entonces nosotros lo vamos a ver en dónde, en una fiesta, pasé por el parque, me encontré con los amigos y me hicieron quedar, ¿cierto? Entonces hay un consumo social. Lo hago cuando estoy con otras personas. Luego viene un consumo funcional. Entonces vamos a ver esa persona que para poder trabajar tiene que tomar. Si no, no trabaja, si no, no funciona, si no es de mal genio, si no presenta un montón de cambios. Y por último, está el consumidor disfuncional, que entonces ya no trabaja, ya no hace las cosas, ¿sí? Y ya nosotros lo vemos casi que en situación de indigencia muchas veces. Lamentablemente se llega hasta allá. Un punto importante en ese consumo funcional es que cuando la persona no tiene el alcohol, por ejemplo en el caso del alcohol, no funciona. Y esto aplica para las otras drogas de las que estábamos hablando de pronto ahorita, o de las que hablamos de una forma indirecta en esta transmisión. Bueno, hay unos factores de riesgo, Juan Carlos, para uno ser de pronto consumidor, sea de alcohol o de alguna sustancia, como unos factores que inciden en cada persona, sean o familiares o hereditarios, no sé. Entonces, de pronto que nos cuentes un poco sobre eso, que no solo está por querer hacerlo o no, sino que también hay gente propensa a otras cosas, así como a mí puedo ser más propensa a ciertas enfermedades. Bueno, hay personas que sí pueden empezar a tener mayor probabilidad de presentar consumo de alcohol. El componente familiar juega un papel muy importante, no solo en la parte genética, que la parte genética también tiene un rol muy fuerte ahí, incluso enfermedades mentales, ya que se pueden relacionar con el consumo del alcohol, sino que también entra una gama de posibilidades dentro de la familia y es la relación que yo tengo con ellos. Cómo es mi relación con papá, cómo es la relación con mamá, cómo es la relación con mis hermanos, mi hijo, mi familia, mi esposa. Todo empieza a generar también, digamos, una probabilidad alta de que una persona consuma. Las dificultades dentro del núcleo familiar, en primer momento. Y si hacemos el análisis desde lo que hablábamos ahora de todos los componentes de salud mental, si miramos que una persona tiene problemas muy fuertes dentro de la parte del consumo, dentro de la parte de la relación en otras áreas de funcionamiento, que recordemos que era la familia, el trabajo, en la parte sexual, en la parte de la familiar, en la parte donde yo tengo que relacionarme con los demás, pues puedo tener una alta probabilidad de empezar a consumir. ¿Por qué? Porque mi salud mental empieza a presentar un deterioro. Entonces es muy importante eso.
Pero también me gustaría como hablar de una parte muy interesante de esa parte del consumo, a propósito de tu pregunta, y es que nosotros no lo tenemos en cuenta, pero muchas veces el consumo de algunas sustancias pues van a generar van a abrir una puerta gigante para que empiecen a aparecer enfermedades de salud mental. ¿Sí? Por ejemplo, esquizofrenia, trastornos afectivos bipolares, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, en fin, es un montón de, digamos, de problemáticas que pueden empezar a aparecer relacionadas justamente con esa parte del consumo. A mi hija Tania desde pequeña le gustan los animalitos y las flores. Le gusta salir, ella es muy sociable y alegre. Hoy en día es estilista y tiene un localcito en la casa. Gracias a Dios tiene muy buena clientela. Ella alterna el trabajo con su labor social. Tania tiene una corporación desde la que trabaja por los derechos de la comunidad LGBTI. Yo me siento muy contenta porque la veo a ella feliz con lo que hace. Ella ha salido adelante con lo que se propone. Tania es una mujer transgénero, pero el amor nos une más allá de su identidad de género. Somos diversos, somos uno. Somos familia. Antioquia piensa en grande. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, Juan Carlos, hablemos como esa parte importantísima también en la familia, cuando de pronto descubre o yo descubro, pienso que un amigo o mi familiar está pasando por esta situación, que está consumiendo, ¿qué debo hacer? ¿Abordar a la persona o por ejemplo, venir al hospital a hablar con el psicólogo, con otra persona que pueda ayudarnos a entender cómo enfrentarlo o cómo hacerlo que él vaya a buscar ayuda profesional? Ahí es una pregunta un poquito complicada, porque muchas veces la persona que tiene este tipo de conductas de consumo no lo ve como algo patológico, como algo malo. No. O sea, por ejemplo, una persona dice, yo lo veo de una forma que es normal. Se va a hablar con muchas personas que consumen, es normal, es que es mi vida, es que es muy complejo. La sugerencia que se podría hacer desde ahí es acompañar. El acompañamiento es muy importante con ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo estoy ahí? ¿Cómo yo genero factores protectores para que esa persona no consuma? Por ejemplo,
responsabilidades dentro de la casa. No quiere decir que usted entonces se va a chocar directamente con el joven, el adolescente o el adulto, incluso el niño, sino que se puede llegar a generarle unos comportamientos o unos factores dentro de la casa que le van a ayudar. Tener tareas en la casa. Por ejemplo, tener horarios, eso es muy importante. Tener tiempo en familia, esos son factores que le ayudan en la parte de la protección. Y sobre todo, acercarse mucho más a ese joven o a esa persona que está consumiendo. Porque una gran cantidad de casos se relacionan con sensaciones de tristeza y de soledad frente al consumo. Entonces es muy importante como hacer uso de esas herramientas. O sea, más allá de ir a regañar, de ir a cantaletear, decir es que usted porque es así, es que usted lo hace de esta forma, es también preguntarse un poco qué está pasando con ellos, cómo está con esa parte de la norma dentro de la casa, ¿sí? Los límites que estoy construyendo, pero también esa parte del amor que estoy dando, es decir, el tiempo que estoy pasando con esa persona, cómo estoy compartiendo, qué le gusta a esa persona, porque eso va a ser un papel muy importante a la hora de una intervención con ellos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a hacer un análisis del consumo, usted se va dando cuenta que esas personas usualmente se van quedando mucho más solas, lo que lo lleva mucho más al consumo, ¿sí? Si una persona comienza a consumir a partir de sentirse sola y la familia la empieza a abandonar, pues el consumo va a aumentar mucho más en esa persona, ¿sí? Sin embargo, si la familia empieza a acompañar, va a generar unos factores donde la persona puede empezar a tener la posibilidad de tomar una decisión de salir. Es muy importante. ¿Qué podemos hacer también? Acercarnos al hospital. Hablamos de la unidad de servicios amigables. Podemos iniciar por ahí. Si no lo hacemos por ahí, podemos iniciar por consulta médica, ¿sí? Y si no, podemos iniciar por alguna de las dependencias, no solamente, digamos, institucionales como la S, sino que también podemos empezar como desde otros puntos de vista. Pedir ayuda, por ejemplo, en justicia, pedir ayuda en educación, dependiendo de donde nos encontremos, en deportes. Todas esas áreas pueden empezar a ayudar también dentro del consumo. Nosotros dentro de la AES tenemos una ruta de atención, la cual empieza con el médico, psicólogo, y de ahí empezamos a derivar a otros niveles de complejidad según sea el caso y la necesidad del usuario. Bueno, Juan Carlos, acá como en esos momentos de apoyo y de atención, pensaría yo que esos papás que de pronto están viendo y sienten ese miedo o están en esa situación de pensar que pues para nadie es un secreto la cantidad de consumo que se está dando en el municipio. Entonces esas personas, esos papás que quieren de pronto proteger, cuidar a sus hijos, enseñarles pues que ese no es el camino para sus problemas o para afrontar las diferentes fases de la vida, como esa parte del tiempo libre. ¿Qué deben hacer con esas personas que tienen en su familia, de pronto con sus hijos, para ser más específicos, de pronto en los muchachos más pequeños, cómo enfocarlos de pronto en las actividades extracurriculares, sea en la música, sin ahogarlos además también, porque de pronto muchos papás quieren que pasen todo su tiempo solo en actividades y no tienen tiempo para ellos o para compartir con ellos específicamente en su casa, con su familia? Sí, las actividades extracurriculares son una buena opción a la hora de prevenir el consumo. Música, no sé, si me ocurre natación, la oferta cultural que hay acá, los diferentes establecimientos ayudan mucho como en la prevención del consumo. Pero también tocas un tema importante y es hasta dónde mi tiempo de calidad con mi hijo es un tiempo significativo, porque es muy importante eso a la hora de la prevención, ¿sí? O a la hora de la atención incluso. O sea, yo hasta donde tengo un lazo con mi hijo, con mi hija, que pueda ser un lazo protector y puede ayudar a él a empezar a tomar decisiones, simplemente tomar decisiones desde ahí, o incluso para empezar a trabajar sobre lo que está sintiendo. Entonces es muy importante como esa parte, cómo me relaciono yo con el otro. Dentro de esas partes de relación, lo que yo más recomendaría sería interesarse por el hijo, por la persona, por su pareja, por su mamá, por esa persona con la que usted, digamos, tiene una relación cercana. No siempre para trabajar el consumo, también puede ser para prevenir el consumo, ¿sí? Entonces, cómo yo tengo unos espacios de calidad, cómo yo puedo generar espacios donde yo puedo conocer al otro. Porque se han encontrado casos en los que las personas, a pesar de vivir en la casa,
no se conocen. Y eso no solamente nos lleva a una problemática como es el consumo, sino que también nos lleva a otra problemática como es el intento suicida, que también se relaciona bastante con todo lo que es el tema de salud mental. Una de las preguntas que uno hace en consulta de urgencias es: ¿usted para qué se quiere morir? Y la respuesta que encontramos muchas veces es: para no seguir viviendo lo que estoy viviendo con mi familia o con una persona específica, ¿sí? Entonces no es solamente la idea de acabar con la vida, sino dejar de vivir una situación específica que estoy viviendo en la familia. Y si lo vemos desde otro punto de vista, también se relaciona con otras áreas como las que hablábamos ahora, que tal vez está viviendo la persona y le está generando un padecimiento o una dificultad. Bueno, Juan Carlos, aquí tocas eso importante de la parte del suicidio que también se ha visto en nuestro municipio y como contarle a la gente si normalmente se da en personas que consumen o cualquier persona puede tener un episodio suicida según pues o dado por otras causas que también vayan relacionadas al consumo, sea de licor, de drogas, de medicamentos que además de pronto no lo tienen claro muchos papás que también pueden consumir medicamentos como para drogarse, pues. Sí, digamos que no es que una persona que consume entonces se va a suicidar, pero sí tiene un factor de riesgo mucho más alto que una persona que no consume. Pues el consumo en sí es un acto de autoaniquilación. Es una forma de hacerse daño. Y si la persona es consciente de ello y lo hace aún así, pues hay algo que está, digamos, pasando con esa persona muchas veces. No siempre, pero sí en una buena cantidad de casos. Cuando miramos entonces cómo se relaciona el tema del consumo y con la incidencia del intento suicida, pues yo diría que es alta acá en el municipio. Cuando nosotros vemos los casos pues que llegan dentro de la consulta, entonces se relaciona bastante. Y evaluar entonces la relación que se tiene entre, vuelve a lo mismo, el núcleo familiar, de lo que se tiene entre, digamos, los aspectos que puedo yo manejar con los demás, ¿sí? Como esa relación que yo puedo construir con el otro, pues me permite a mí tener factores protectores, que no solamente están, vuelve a lo mismo, en la conducta suicida o en el consumo. Hay un montón y sin número de digamos, de dificultades que si me permites enumerarlas rápidamente, sería muy interesante. Por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Me veo muy gorda, me veo muy gordo, me veo muy flaca, me veo muy flaco, ¿cierto? Empezamos desde ahí. Otros trastornos, por ejemplo, trastornos ya en el comportamiento, o dificultades muy fuertes en el comportamiento en esas áreas, sensaciones de tristeza, ansiedades, depresiones, estrés, que se ve bastante, ¿sí? Todo eso empieza a relacionarse de una forma tal que el individuo se empieza a coartar y a tener unos factores de riesgo muy altos para empezar a presentar algún tipo de patología. Bueno, otra parte importantísima que como a tener en cuenta, Juan Carlos, es como esa salud mental que también deben tener las personas que están acompañando o viviendo con una persona que tiene, sea una situación de consumo o depresiva o alguna enfermedad, pues. Entonces, hablemos un poco sobre cómo afrontar eso yo como familia de una persona que está pasando por esa situación. Bueno, el acompañamiento de las personas, a las familias, es un papel muy importante dentro de la parte de la atención en salud mental. ¿Por qué? Porque finalmente a quien se le traslada toda la responsabilidad es a la mamá, es al papá, es al cuidador. Entonces esas personas también empiezan a experimentar problemas de salud mental. O sea, no es simplemente una situación que viva un individuo. O sea, no es simplemente yo me drogo y ya, o yo me intento suicidar y ya, o pues es mucho más, es un trasfondo mucho más profundo, que si lo miramos en términos de familia, pues va a generar y abarcar un montón de cosas. Incluso lo que decías ahora, que a muchos no les importa estar consumiendo, es mi vida, pero entonces a la persona, pues a la familia sí realmente se le convierte en unos más que a otros, pero otro pensaría que qué van a decir mis amigos, mis vecinos, la preocupación general en sí.
digamos que tal vez está esa parte del rechazo social o lo que va a decirle el otro. Pero también hay una parte y es, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Cierto? Una pregunta que me hacían alguna vez o que me expresaban alguna vez como una forma de ansiedad era, ¿será que sí va a llegar? O sea, era el susto o el miedo que le ocasionaba a ese cuidador el hecho de que se fuera, que tuviera un factor de riesgo como era el consumo y que estuviera siempre como en esa incertidumbre. ¿Será que sí va a llegar? ¿Será que qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, si volvemos a mirar lo mismo en la salud mental inicial, ¿qué va a pasar con esa mamá? No va a dormir, probablemente no va a comer, probablemente va a estar pensando todo el tiempo en ese muchacho y va a experimentar un montón de síntomas que no vamos a llamarlo de la forma patológica, pero digamos va a experimentar el miedo. Y desde ahí vamos a empezar a ver que hay una dificultad en, digamos, esa parte de la salud mental de ella. ¿Qué hacer? Sería muy bueno entonces recomendar algunas cosas, por ejemplo, hacer deporte, pasar tiempo en familia, interesarse por los temas de la familia, por lo que el otro me va a decir y me va a contar, ¿sí? El otro como mi hijo, esa persona que está a mi cargo. Como generar espacios que de verdad le puedan ayudar a la otra persona a expresar y sobre todo a hablar de estos temas en familia, ¿sí? Si nombramos algo, por ejemplo, nosotros nunca hablamos de sexualidad en familia. Es un tema tabú, eso da miedo. Nosotros nunca hablamos de consumo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Por qué se da el consumo? Es un tema para no hablar en familia, ¿cierto? Hablar un poco sobre el suicidio, ¿cierto? También es importante hablarlo desde ahí. Incluso con Mateo, el psicólogo que está en estos momentos trabajando con la alcaldía, hemos visto mucho esa necesidad, ¿cierto? Del trabajo con la familia dentro de esos procesos para intentar disminuir y mitigar esa situación. También la parte de salud mental en la familia. Bueno, Juan, para terminar, como recomendaciones, tanto para esas personas que nos están viendo que de pronto piensan, yo estoy en esa situación, pero me da miedo ir a buscar ayuda, o pensarán que ya no hay solución, que dirán yo ya no tengo arreglo. Entonces, como una invitación a esas personas y a esas familias que saben que una persona de su familia o amigo o vecino está pasando por ese momento, para que acudan acá, o que un primer paso que deben dar para poder cambiar su vida y mejorar. Bueno, una recomendación es, si siente la necesidad, pedir ayuda. Es muy importante eso, ¿sí? O sea, siempre hay posibilidad, pero tiene que partir también de la ayuda que usted quiera recibir como individuo y como persona que está, digamos, en esa situación. Tenemos todos los canales abiertos desde las diferentes, digamos, fuerzas vivas del municipio para ese tipo de atención, ¿sí? Yo tengo una dificultad, entonces puede empezar la ruta de alguna forma. Casi siempre vamos a terminar en el hospital, pero vamos a darle como toda la atención posible, ¿cierto? Para que la persona genere un proceso, porque es muy importante algo, y es que no siempre tienen que llegar a desaparecer el consumo, ¿sí? Porque va a ser una pelea, muchas veces un desgaste, es decir, usted tiene que dejar de consumir cuando la persona tal vez no quiere, pero podemos trabajar incluso en la disminución, o en abandonar algunas, y empezar un proceso desde ahí lento, pero que nos va a ayudar en un proceso de rehabilitación para que esa persona esté mucho más tranquila. Si hay un componente familiar, generar relaciones familiares adecuadas, hacer deporte en familia, ¿sí? Pues tratar de disminuir la probabilidad de que haya consumo, no tener prácticas de consumo dentro de la casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no tener como mucho alcohol guardado, pues no fumar mucho dentro, pues como dentro de la parte familiar, porque los niños, por ejemplo, van empezando a ver desde el ejemplo lo que ven y luego lo empiezan a repetir. Entonces es muy importante como esa partecita también desde ahí. Bueno, Juan, mil gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por ayudarle a todas esas personas que de pronto nos están viendo y sienten que esta información les puede ayudar tanto a ellos o a algún familiar. Bueno, a ti, Clara, y al programa por tenerme acá. Mil gracias también y a todos ustedes por la atención.
Bueno, ustedes recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. También recuerden que si tienen alguna solicitud, petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación, lo pueden hacer en los buzones de sugerencia ubicados acá dentro de nuestro hospital, o escribirnos a un correo electrónico que está habilitado para ello, que es pqrshospitalgpm@gmail.com. Recuerden vernos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por estar acá con nosotros y que tengan un buen día.